entonces mejor no sé, hagamos pues un... Correcto. Yo también coincido con eso, congresista, pero me quería centrar en el reglamento, porque lo que sí queda claro es que un buen reglamento puede mejorar el proceso y también la meta final, es decir, la consecuencia, los magistrados que se eligen. Entonces, digamos, ¿qué define el reglamento y qué no le gustó a usted de lo que se haya aprobado ayer, que usted planteó otra cosa? Creo que entiendo con Rocío Silva Santisteban y Gino Costa, si no me equivoco también, congresista. Mira, básicamente, Cristian, lo que me hubiese gustado es de que se permita dentro del procedimiento recabar o recolectar opiniones de entidades técnicas, ¿no? Creo que eso ayudaría a fortalecer el procedimiento de la aprobación, pero este mecanismo va a ser perfeccionado en los próximos días con las opiniones ciudadanas y técnicas que vamos a aportar. Debatiremos el nuevo reglamento o ya el proyecto con la incorporación de estas observaciones y luego de ello pasará al pleno. Entonces tampoco es hacer cuestión de Estado, vamos a llamarlo así, por algo que todavía faltan 2 etapas más antes de que se apruebe. Lamentablemente, y lo reitero, lamentablemente mis colegas decidieron aprobar una norma que modificaba la ley orgánica del Tribunal Constitucional con el disculpe el término, con el floro de que meritocracia, ¿no? Y eso en el fondo no es cierto, porque si hablas tú de meritocracia, ello implicaría que quien gane el concurso de méritos, ¿no?, sería magistrado del Tribunal Constitucional. Pero eso no es verdad, pues, porque la norma actual dice, pasarás la primera etapa, y los que pasen la primera etapa pasarán al cernidor del Pleno del Congreso a ver si logran 87 votos. ¿Y qué pasa, Cristian? Según esta ley que han aprobado, que nosotros como Fuerza Popular no la apoyamos porque, así como criticamos la norma esta de la inmunidad parlamentaria abiertamente inconstitucional que se planteó, también lo hicimos con esta. ¿Qué pasaría si es que los que salieron, los 6 primeros o los 6 mejores en la evaluación de la primera etapa, no logran los 87 votos? Se fue al tacho la entre comillas, meritocracia. Sí, pero quedaría también de alguna manera clara a la población que finalmente los congresistas no le dan prioridad a la meritocracia. Es que, Cristian, la norma está mal diseñada, pues. Si tú a los primeros 6, que son los mejores, no los eliges, pasas con la siguiente, vamos a llamarlo así, hornada, ¿no? Que no son los mejores. Y si esos que no son los mejores logran los 87 votos, esos iban a ser miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, yo coincido que podría ser mejor, pero al mismo tiempo eso es mejor que no haya ninguna evaluación previa meritocrática y que llegue finalmente cualquiera y solamente se impongan los votos, ¿o no? Cristian, es que lo que tú estás diciendo es correcto, pero esa evaluación de currículum y demás también se ha dado, por ejemplo, en el mecanismo previo de elección, que vuelvo a resaltar, los señores que hoy día son miembros del Tribunal Constitucional, en su mayoría fueron elegidos por el gobierno o de la mayoría humanista o humano heredista, si tú quieres verlo así. Y a ellos no se les va a reclamar, pues, que son unos, vamos a llamarlo así, despintados académicamente, ¿no es así? Entonces, ¿por qué si funcionó la elección bajo esos criterios con un gobierno y una mayoría parlamentaria humano heredista, y hoy no puede funcionar ese mismo criterio, que además, a diferencia de las elecciones anteriores, acá por lo menos, y eso sí lo tengo que reconocer, se está haciendo una etapa previa donde un reglamento va a hacer un tamiz, donde va a ponderar una serie de criterios de experiencia profesional, de experiencia docente y otros temas adicionales. Entonces, por eso es que a mí me sorprende la crítica embravecida de muchos que dicen, incluso me dijeron, y disculpen este comentario, ¿quién me asegura de que si es que ustedes lo eligen, ellos no van a, vamos a llamarlo así, a los que elijan, no van a someter sus decisiones a los caprichos que ustedes les vayan a imponer? Eso es primero una falta de respeto a los profesionales que se vayan a elegir. Y en segundo lugar, eso es tan absurdo como decir, por ejemplo, que si un medio de comunicación recibe publicidad pública o privada, el medio de comunicación va a sesgar su línea editorial a favor de quien le paga, ¿cómo se llama?, publicidad estatal o publicidad privada, lo cual es, desde mi perspectiva, porque conozco medios de comunicación, eso es falso.
¿no? Entonces, así como es falsa esa lógica, también es falso la lógica de decir que si el Congreso elige a los magistrados, pero objetivamente, los magistrados van a someterse a los criterios políticos del Congreso. Objetivamente, ¿cómo se evita, digamos, esa especulación? No sé si tenga algo que ver respecto también a los plazos de las leyes que ustedes vayan a dar y finalmente las pueda observar y de allí presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. De pronto no alcance porque entiendo que el periodo de elección son 3 meses y demás. ¿O hay otro mecanismo objetivo que evite haya esa presunción, señor Columbus? Una por ese lado, perdóneme, y si acaso le estoy entendiendo que además usted estaría de acuerdo con que sigamos aplicando el reglamento anterior o la forma de elegir los miembros del TC como antes. Mira, si te soy honesto, a mí me gusta mucho más esta nueva visión por dos cosas. Primero, porque facilita el tema de participación ciudadana de forma mucho más activa que antes, y eso es importante. Y en segundo lugar, porque te permite transparentar los conflictos de intereses de los candidatos. ¿Cómo así? Los que quieran postular para ser miembro del Tribunal Constitucional van a tener que presentar obligatoriamente su declaración jurada de intereses ante la Contraloría. ¿Eso qué quiere decir? Que quien postule, la ciudadanía se va a enterar porque es información pública, si por ejemplo el postulante ha sido abogado de terroristas, por ejemplo si ha sido abogado de Odebrecht, por ejemplo ha sido parte de una firma de abogados que ha defendido, por ejemplo, intereses contra el Estado peruano en arbitrajes internacionales o cosas que hoy se están investigando a nivel de fiscalía, ¿no? Y en algunos casos ya sé lo que está pasando al Poder Judicial. Entonces, esos mecanismos sí son positivos. Entonces, esos mecanismos que además nosotros hemos impulsado, creo que son importantes. O sea, siempre hay que verle, hay que ser críticos con las cosas, pero también hay que verle el lado positivo, porque no todo es malo. Por eso es que, te reitero, me sorprende que hoy se quiera satanizar un proceso que creo yo... Pero, congresista, entonces vamos aclarando, creo que ha respondido la pregunta, pero entonces, ¿a usted le parece que las críticas que aparecen hoy no es porque su reglamento ahora sea mejor que el anterior, sino porque se quiere evitar de cualquier manera que este Congreso elija a los miembros del TC? Bueno, ya eso no es una opinión, Cristian, lo han dicho abiertamente los... Bueno, sí, él le ha sacado un comunicado y hay un grupo de gente que siempre lo dice y del cual aquí también hemos criticado, pero le queda claro que las críticas son por eso, porque como le ha respondido a Fátima, a usted le gusta más este reglamento que con el que se eligió a los anteriores magistrados del TC. Sí, claro, de todas maneras. Y me queda claro de que la lógica o el objetivo de un sector político y o con intereses indirectos, quizá políticamente, es que este Congreso no elija al Tribunal Constitucional porque dice que, entre comillas, está deslegitimado, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es que el Congreso que viene hay una mayoría abrumadora de otra fuerza política que no les guste, entonces también estará deslegitimado y entonces serán 5 años más sin magistrado del Tribunal Constitucional? Mejor que se sinceren y digan que quieren reaperturar la cédula viva para el Tribunal Constitucional y que sean, como se llama, magistrados eternos, que solamente se cambian al fallecimiento de cada uno. Entonces, así no pueden funcionar las cosas. No puedo tener un discurso para que aplauda el mecanismo, reitero, que se aplicó durante el gobierno de los Humala Heredia, y ahora que es un mecanismo mejor que el anterior, ahora se critica porque no te gusta la composición del Congreso que hay. Entonces, eso no me parece democrático. Sin perjuicio de ello, creo que se puede mejorar el procedimiento que estamos haciendo, claro que sí. Creo también que es mejor que el anterior, desde luego, pero no podemos tener pues críticas, un día me quedo mudo y al otro día pues me acordé de haber leído la Constitución. Así no es, pues. Sí. Entiendo que la publicación del anteproyecto es el día de mañana jueves. Por favor, allí le voy a pedir una serie de precisiones. El tiempo en el que se puede aportar, digamos, alguna observación de parte de colegios profesionales y demás, ¿es de 3 días o cuál es el periodo y si le parece suficiente? Por favor. Son 5 días. ¿Desde mañana o desde el viernes? No, desde la publicación oficial, que será entre el jueves y el viernes. A partir de la publicación oficial corren 5 días. Entonces, ya va a también depender de cada partido, va a depender de cada miembro de la comisión que se difunda este proyecto y se recaben las opiniones ciudadanas. Por ejemplo, desde mi despacho, lo que vamos a hacer es colgar la información en todas las redes sociales que administramos con el equipo mías,
me refiero a eso, e incluso le voy a poner, si fuera necesario, pauta de mi plata publicitaria, ¿cómo se llama?, a las redes sociales, para que tengan una mayor difusión y pueda tener un mayor alcance y el ciudadano se entere qué es lo que se está proponiendo y que pueda participar, ¿no? Lo que se busca es mayor transparencia, mayor participación ciudadana, y no solamente desde la Comisión de AC, porque este es un tema que desde la Comisión de Ordenamiento Legislativo del Congreso, que además es una comisión que yo presido, hemos aprobado iniciativas de reforma al interior del Congreso por unanimidad en la comisión, proponiendo este tipo de mecanismos que fomenten transparencia y participación ciudadana como un requisito ineludible para poder aprobar normas y o política pública que tiene impacto en todos los ciudadanos. Creo que ese es un tema que se tiene que abordar también. Ojalá que tengamos formalmente, perdóneme, más adelante. Y con eso concluyo. Formalmente, ¿a quiénes, a qué instituciones se les va a enviar, digamos, el anteproyecto para recibir formal también alguna apreciación, observación? Mira, yo no creo que hablo solo de su parte, a alguien, de la comisión me refiero también. Lo que pasa es de que la comisión ayer aprobó por mayoría no enviarle, no recabar oficialmente opinión de nadie. Lo que voy a hacer desde mi despacho, como se los he comentado, es, le voy a enviar, pedir la opinión a la Defensoría del Pueblo, le voy a pedir opinión a la Junta Nacional de Justicia, le voy a pedir opinión, cómo no, a Servir. Y así voy a ver también algunas entidades, incluso del sector privado, que no tienen que ver con política, pero que tienen reconocida trayectoria en lo que es procesos de selección de personal. Entonces, eso de ahí es importante tener en consideración como criterios, ¿no? Para poder nutrir, ¿no? El proyecto que se está debatiendo y que va a pasar al Pleno. Y yo voy a usar el término nutrir, porque ayer lamentablemente en la comisión dijeron que lo que importa son las opiniones para engordar el reglamento, y la cosa no se trata de engordarlo, ¿no?, sino de nutrirlo.